Bueno chicos, buen día. Entonces vamos a comentar un poquito el tema de este trabajo práctico que es sistema endocrino. Primero vamos a acordarnos que esto nosotros un poco ya lo vimos en las primeras clases, cuando veíamos epitelio, ¿no es cierto? Recordando que tenemos nosotros los epitelios de revestimiento y los epitelios glandulares. Dentro de los epitelios glandulares, acuérdense que teníamos a las glándulas exócrinas y a las glándulas endocrinas. Entonces, las glándulas endocrinas son, o es mejor dicho, el tema que nos ocupa en este trabajo práctico. Como característica, recordamos que su producto de secreción se llama hormona. Estas son secretadas a la sangre, o sea, las glándulas endocrinas no tienen conducto excretor. Y las hormonas lo que hacen es regular diversas funciones, o prácticamente todas las funciones de los diferentes órganos y tejidos. Bueno, nos vamos a acordar también que nosotros veíamos que las células epiteliales de estas glándulas endocrinas se organizan de diferentes maneras. De modo general decimos que se organizan de 4 maneras diferentes. Era la forma folicular, era la más sencilla, la de la glándula tiroides, ahora la vamos a ver con más detalle. La glomerular, la fascicular y la reticular, que correspondían a la glándula adrenal. Bueno, la hipófisis o glándula pituitaria es la primer glándula que vamos a ver. Bueno, un poco como función, ella trabaja en conjunto con otra estructura nerviosa y glandular que es el hipotálamo. Se encargan del control endocrino y neuroendocrino de otras glándulas endocrinas, ¿sí? Son como los órganos maestros de todo el sistema endocrino. La glándula pituitaria funcionalmente y morfológicamente también se divide en un lóbulo anterior y en un lóbulo posterior. El lóbulo anterior, que está acá, o adenohipófisis, está compuesta por tejido epitelial propiamente dicho, tejido epitelio glandular, ¿sí? Y el lóbulo posterior o neurohipófisis compuesta por tejido nervioso secretor, que también es una característica que vamos a tener. Muchas veces el tejido secretor es tejido glandular y muchas veces el tejido secretor es tejido nervioso, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos el esquemita de la hipófisis. Vamos a ver qué vamos a tener. Entonces, un lóbulo anterior, que yo les estoy marcando acá con la flechita, esta es una imagen microscópica y este es un esquemita, ¿sí? Entonces, el lóbulo anterior va a ser aquí el lóbulo anterior va a ser este otro, y un lóbulo posterior aquí y aquí. A su vez, el lóbulo anterior se va a dividir en tres partes también, como vemos acá. Va a tener una pars distalis o porción distal, una pars intermedia y una pars tuberalis. Entonces acá vamos a ver acá, la pars distalis va a ser la mayor, ¿sí? La pars distalis, la pars tuberalis y acá chiquitita vamos a ver la pars intermedia. Y ven, como yo les decía, acá arriba está, ¿no es cierto?, el hipotálamo, ¿sí? 2 núcleos, el hipotálamo se organiza en núcleos, ¿no es cierto? Y 2 núcleos hipotalámicos son los que van a estar relacionados con la hipófisis, el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular del hipotálamo, ¿sí? Bueno, ¿cómo va a ser la estructura de la adenohipófisis o la hipófisis anterior? ¿Cómo se van a organizar las células? Las células se van a organizar en cúmulos y cordones. Y recuerden que siempre van a estar divididos por capilares y esos capilares van a ser fenestrados. Acuérdense y relacionen que sí o sí yo necesito que sean capilares fenestrados
porque yo necesito que haya una fácil circulación entre lo que están produciendo las células y la circulación sanguínea. La porción distal tiene células de forma, tamaño y propiedades tintoriales variables. Entonces, a las células de la porción distal la vamos a clasificar de acuerdo a si fijan el colorante o si no lo fijan. Y así vamos a tener, por un lado, células que van a ser cromófobas, o sea que no fijan el colorante, y por otro lado vamos a tener células que son cromófilas, o sea que sí fijan el colorante. A su vez, las cromófilas van a ser acidófilas, ¿sí? O basófilas. Bien, pero eso es de acuerdo a la capacidad tintorial de la célula. Con esa clasificación nosotros no podemos saber qué hormona produce cada célula. Para saber qué hormona produce cada célula, se realizaron estudios de inmunocitoquímica, ¿sí? Y entonces ahí sí se la clasificó de acuerdo a su actividad secretora. Y en base a esta otra clasificación tenemos las células somatotrofas, que es la productora de la hormona del crecimiento, las células lactotrofas que producen prolactina, las células corticotrofas que producen adenocorticotrofina, las células tirotrofas que producen tirotrofina o TSH y las gonadotrofas que producen gonadotrofinas, que son la LH y la FSH. En esta imagen tenemos a la hipófisis también, la pars distalis, ¿sí? Todo esto es la pars distalis, en donde encontramos todos esos tipos celulares. Aquí está la pars intermedia, acá arriba es la pars tuberalis, que es la que conecta con el hipotálamo, y todo acá es la hipófisis posterior, que se compone de la pars nervosa, ¿sí? En esta imagen vamos a tener, estamos observando ya la pars distalis de la adenohipófisis, y entonces fíjense cómo vamos a tener célula basófila, bien teñida en tonalidades azules o moradas, y acidófilas mucho más rosadas o fucsias, las acidófilas, ¿sí? Y fíjense que vamos a tener alguna que otra célula cromófoba que no fija el colorante, solamente se ve el núcleo, pero todo el citoplasma va a ser pálido. Y vamos a tener, como dijimos, entre medio de esas células, capilares fenestrados, ¿sí? Esta es la pars distalis o porción distal de la adenohipófisis. Bueno, en la porción intermedia también tenemos otra característica. En la porción intermedia o pars intermedia del adeno vamos a tener células que se organizan ya de otra manera, que se organizan como folículos, ¿sí? En esta parte la función, o sea, qué hormona producen en los seres humanos no está todavía claro. En otras especies, las células de esta región producen hormonas relacionadas con la morfina, ¿sí? Alfa endorfina y beta endorfina. Y en algunas especies de ranas producen la hormona melanocito estimulante, que es la MSH, sobre todo en aquellas especies que se camuflan, ¿sí? Que cambian de color rápidamente con fines de defensa, ¿no es cierto?, de camuflarse. Acá tenemos la pars distalis con células acidófilas y basófilas y la pars intermedia con folículos, ¿sí? Nos recuerdan a otra glándula conocida que es la tiroides. Folículo acá. Epitelio cúbico simple, ahora lo vamos a ver bien después en tiroides, con líquido adentro. Acá hay folículo, acá hay otro folículo, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, ¿sí? Esta es la pars intermedia. Y esta otra que viene acá ya es la pars nervosa de la
hipófisis posterior. Bueno, y la porción tuberal ya es una región que conecta con el hipotálamo, está muy vascularizada y contiene venas del sistema porta hipofisiario hipotalámico, que es el que conecta al hipotálamo con la hipófisis, ¿sí?